Voy a ubicar la historia de los museos en la ciudad de Medellín. Para fines del siglo XIX, aquí no había ni siquiera luz eléctrica y no se conocían los fósforos. La gente encendía el fuego con unos yesqueros y posteriormente, cuando aparecieron los fósforos, los llamaban lucíferos. Finalizando el siglo, hacia 1887, ya se había inaugurado en la ciudad un tranvía tirado por mulas y la ciudad era bastante incipiente. La primera guía turística que se hizo de la ciudad de Medellín fue publicada nada más que en Nueva York y su autor era Jean Pairat. Entonces uno dice que es raro, un gringo haciendo una guía turística sobre Medellín. No, es que no era ningún gringo, era el seudónimo de Ricardo Lano, uno de los personajes importantes que hay en el desarrollo urbano de Medellín, porque hizo parte de distintas organizaciones, la Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad Protectora de Animales, además de que era un empresario, y en esa guía turística trataban de ubicar al visitante esporádico que llegaba a la ciudad mirando cosas en construcción. La catedral no la habían terminado, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia estaba en construcción, la estación Medellín del tren, ahí en Guayaquil, no la habían terminado. Hace poco habían inaugurado, hacía poco tiempo, el monumento al Salvador. O sea que la ciudad realmente era de baja altura, muy pequeña y nueva. El hotel de Puerto de Río, que fue tan importante en el desarrollo del ferrocarril, tampoco lo habían inaugurado. Es decir, esta era una ciudad y un departamento y un país que apenas se estaba construyendo. Pero ahí existía ya para esa época la biblioteca y el Museo BCA. Qué raro, dos actividades eminentemente de carácter cultural unidas como bajo un mismo nombre y posiblemente se pretendía hacerlo en un mismo espacio. Pero es que el nombre les quedaba grande, porque en esa guía turística sobre Medellín la descripción no era nada gratificante, porque decía que si se le comparaba con los grandes museos que existían, esto no tenía ni importancia, como no la tendría por su parte la ciudad misma, decía esta guía turística. La biblioteca estaba situada en el tercer piso y el museo en el segundo de un edificio en la carrera Bolívar, entre la vieja gobernación de Antioquia y la central de teléfonos, que ya había sido un adelanto logrado en la ciudad. Pero resulta que ambas, biblioteca y museo, se abrían muy pocas veces durante el año. La biblioteca, que era la que más prestaba servicio, abría sus puertas de 7:30 a 11 de la mañana y de 1 a las 5 de la tarde, pero el museo solamente 2 días en el año, el 20 de julio y el 7 de agosto. De resto, el museo permanecía cerrado. Es que la historia del museo es muy simpática. Podríamos decir que prácticamente se origina como una colección de guerra o como una colección de lo que hacían precisamente los soldados de la época, que era obtener su propio reconocimiento salarial por medio de las cosas que capturaban al enemigo o las cosas que se llevaban. Y era el general Martín Gómez, que había sido guardaparque del viejo parque de Bolívar, cuando en esa época incipiente estaba encerrado con rejas metálicas, y este retirado del ejército, que había combatido en muchas de las gestas de fines del siglo XIX, había obtenido como premio ser guardaparque. Entonces Martín Gómez es combatiente de la guerra civil, aparece como uno de los cofundadores del museo, que se llamó Museo de Sea. Estábamos en la administración de Pedro Justo Berrío y él logró convencerlo para que se creara ese museo. Nombró entonces como director académico científico a Manuel Uribe Ángel y los dos empezaron entonces a montar el museo. Resulta que estos dos personajes, cada uno por su lado, habían hecho colecciones de objetos, como estamos mencionando a Martín Gómez, obtenidos como resultado, atributos de guerra, y el otro, que era un perfil científico, tenía otras cosas de mayor valor. Pero uno miraba el listado con lo que se formó ese museo
y había, por ejemplo, un reloj de muro descompuesto que había pertenecido a la Universidad de Antioquia, que ya llevaba 50 años de fundada, una colección de conchas de mar, 5 figuras de animales prehistóricos hechas en yeso, de las cuales una estaba quebrada, un colmillo de zaino, un hueso, pedazos de un mueble, objetos inútiles. Es decir, esto era más bien un mosaico de antigüedades completas. De todas maneras, despertaba la curiosidad de la sociedad de Medellín esos 2 días en que la gente hacía fila para entrar a conocer la colección. Ese museo entonces es sostenido por estos 2 personajes que a los pocos años de estar, 7 años de estar en la dirección del museo, fallece primero el coronel y luego Manuel Uribe Ángel, con 1 año de diferencia, y entonces empieza un desfile de personajes a quienes se le asignó la dirección de ambas entidades y la separaron. Una la entregaron a la Universidad de Antioquia y otra a la Sociedad de Mejoras Públicas, que había sido creada a fines del siglo XIX. ¿Qué podemos decir entonces de un museo que no tenía ni siquiera un espacio físico, porque todavía Medellín no tenía construida la gobernación de Antioquia? Era una casa vieja de la cual no quedó ningún tipo de referencia. Entonces no es ni siquiera el Palacio de la Cultura, que corresponde a años muy posteriores a la época que estamos nosotros aquí señalando. Los directores que llegan ahí al museo simplemente empiezan a decir que la biblioteca tiene vida, el museo ha entrado en agonía, sensible el deterioro que se nota en el museo, el viento que con frecuencia recorre las calles donde está situado Roja por los ecos que han dejado los vidrios que están quebrados, una cantidad de polvo que viene a adherirse a los cuadros, a las vidrieras, a todos los objetos visibles que había. Esto era un informe del año de 1914 y el director de la época ya estaba pidiendo a la administración que le cambiaran los vidrios que estaban quebrados y le contestaban que no había presupuesto. Al año siguiente, o sea para 1915, lograron que se repusieran las vidrieras que faltaban en las puertas de la biblioteca y el Museo de Sea. Sin embargo, todas las piezas que estaban coleccionadas en frascos con alcohol y con formol no habían sido repuestos porque a muchos les faltaba la tapa y otros de los objetos estaban deteriorados. Entonces pongámonos a mirar que para saltar como este periodo que es muy largo de tristezas y de abandono, pasando de director en director hasta que llega una primera mujer al cargo de directora, que fue la única vez, una señora María Uribe, viuda de Vélez, que entró a ser directora en el año de 1924, luego son todos hombres hasta la época que vamos a mirar. A mediados de los años 40 aparece en el medio social doña Teresita Santa María de González, quien hacía parte del cuadro de honor de la Sociedad de Mejoras Públicas y tuvo un empeño significativo en tratar de recuperar ese museo que estaba guardado en unos cuartos abandonados, y se consiguió por intermedio de algunas personas de la alta sociedad que el Banco de la República les prestara una sede provisional. Ya en el año 32 se había separado la biblioteca y el museo, y en el 46 entonces se inauguró en una casa que era sucesión de Alejandro Ángel en la calle Sucre o la carrera Sucre. Esa casa fue demolida en el año 51. Entonces el museo volvió a ser trasteado y pasó a Maracaibo. Y ya en el 54, volvemos con doña Teresita Santa María, logró que el gobierno nacional le prestara la antigua Casa de la Moneda, que la adquirió el Banco de la República, y por gestiones de una señora de la alta sociedad, Ana Lince, y Mercedes Convert desde Bogotá, se dieron la propiedad para hacer el Museo de Sea, con una sede permanente. La historia es muy simpática porque resulta que como aquí se acuñaba la moneda, luego todo esto se centralizó en la capital, en Santa Fe de Bogotá. Para la época existían en las provincias las casas de la moneda. Hizo un convenio la administración del museo con operarios que eran mineros para tratar de recuperar todo el oro que había quedado impregnado en las paredes, en las puertas, en los techos, en las ventanas, en los muros, en los desagües, en las cañerías, en cuanto rincón había. Y de lo obtenido allí se partía por partes iguales entre los operarios que eran mineros
y la administración del Museo de SEA, para arrancar de ahí con 300.000 pesos, que fue la suma que lograron recuperar con el polvo en oro recogido. Doña Teresita Santamaría entonces empezó a entregarle las piezas que no tenían como mucho significado en ese lugar, y una parte considerable pasó al Museo Etnográfico, Antropológico y de Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia, que ya funcionaba en la sede vieja cerca de la plazuela de San Ignacio, donde actualmente están las torres Marco Fidel Suárez. Eran muchas piezas curiosas: un ornamento de la masonería, una flecha indígena labrada en macana, unos anteojos antiguos, 5 figuras de animales, como mencionábamos ahora, frascos con culebras, unos rotos, otros sin tapa, otros con formol, otros sin formol. La colección de cerámica precolombina, que no estaba clasificada, y la de numismática, que estaba en organización, empezaban entonces a ser entregadas a partir del año de 1970, cuando ACOM, que había sido creada en ese año, Asociación Colombiana de Museos, hizo que los museos se especializaran en lo que era fuerte en su colección, y lo otro se lo entregara a museos para que fueran especializándose cada uno de ellos. Por eso todas las piezas de cerámica precolombina pasaron al Museo Antropológico. Ahora se llama Museo Universitario, está en la Ciudadela de la calle Barranquilla. Se le coloca el nombre al Museo de SEA en memoria de Francisco Antonio Hilarión Sea, un personaje históricamente imaginativo, pomposo, que su padre había querido que fuera sacerdote, antioqueño de origen, lo mandó a Popayán a estudiar en el seminario. Sin embargo, los giros bancarios o los giros de dinero que le hacía se los gastaban en francachelas y comilonas, y entonces lo sacaron del seminario, escogió la Facultad de Derecho en el Colegio San Bartolomé en Bogotá. Todo el dinero que le mandaba a su padre lo invertía en menesteres completamente ajenos a su formación profesional. Entonces terminó en la calle envuelto en viejos abrigos, desgreñado, harapiento, mendicante. En fin, es una historia muy simpática, del cual hay un libro que se llama Don Dinero en la Independencia, de Arturo Abella, y que muestra la otra imagen del personaje Francisco Antonio Sea. Volvamos entonces a la parte con doña Teresita Santamaría de González. El museo empieza a especializarse, a recoger obra fundamentalmente de autores antioqueños, de los artistas locales, y como doña Teresita era fundadora del Colegio Mayor de Antioquia, que fue el segundo establecimiento de enseñanza superior en Colombia, después del colegio con el mismo nombre en Bogotá, ya Medellín estaba marcando pasos al respecto de la educación femenina. Empezó a vincular las personas que ella conocía. Era una persona que valoraba el trabajo de la mujer, que era muy desconocido en la época. Hizo la primera residencia femenina en Medellín para las mujeres que venían del campo, y apoyó fundamentalmente la capacitación y la preparación de las mujeres. Entonces, de ahí en adelante, desde que ella toma presencia en el Museo de SEA, empezó a incidir sobre el nombramiento de las directoras del museo. Cuando llega Teresita Santamaría y nombra a María Eugenia Villa, por los años, mediados de los años 70, directora del Museo de SEA, al poco tiempo surge el conflicto por el cambio de nombre o la oferta que le hace el maestro Fernando Botero en la inauguración de una exposición individual que hizo en la Biblioteca Pública Piloto, cuando Darío Alberto Restrepo era director de la biblioteca, y el día de la inauguración él había regalado el cuadro Pedrito Botero para la sala infantil, y doña Teresita, de una manera muy espontánea en medio del público, le pidió que fuera generoso con Medellín y que además de regalar el cuadro de Pedrito Botero, que era un homenaje a su niño menor recientemente fallecido en un accidente de tránsito en España, que por qué no le hacía una donación al museo, y se comprometió públicamente en regalarle obras para el Museo de SEA. Estamos hablando fines de los años 70. Varios años se demora entonces para cristalizarse la propuesta de la donación, que implica entonces el cambio de nombre y el cambio de política en el Museo de SEA. Entrada a la dirección del Museo de SEA, a cargo de María Eugenia Villa, una ceramista que trabaja la porcelana y es decoradora y era profesora en el Colegio Mayor de Antioquia,
fui vinculado como museógrafo. En la época no se hablaba de curaduría. El museógrafo trataba de hacer todo ese tipo de trabajo que en esa época ninguna otra especialidad lo abordaba, que era la ubicación en el contexto académico, histórico, productivo de las muestras tanto individuales como colectivas, porque la mayoría de las veces las exposiciones eran numerosos cuadros y había que ponerlos en un contexto, había que ubicarlos, fuera por temáticas, por técnicas, por estilos, o simplemente porque era una colectiva en la cual se veían distintos puntos de apreciación de las circunstancias que se vivían en el momento. De decir que para entonces la colección que tenía el museo todavía no estaba inventariada. Hemos hecho un salto prácticamente gigantesco sin que pudiéramos recibir, como no le tocó a María Eugenia, un inventario pormenorizado. Es más, todavía en los recovecos y en los rincones de esa vieja casa yo empecé a encontrar fotografías en vidrio, negativos, originales y muchas piezas que no correspondían a la especificidad de las artes plásticas que ya desde el año 72 se había determinado en la Asociación Colombiana de Museos. Había más o menos representación de los artistas contemporáneos para el momento. El Alejandro Obregón que existía en el museo había sido comprado, por mencionar algunos casos, en 1957 y su costo había sido de 500 pesos. El Armando Villegas, comprado en 1956, que es más o menos la época en que el pintor peruano llegó a Medellín a trabajar en la Casa de la Cultura, había sido comprado por 1.000 pesos. Vamos viendo entonces la diferencia y la comparación de los artistas nuestros con otros artistas latinoamericanos que tampoco eran muy frecuentes en la colección que tenía el museo. Aníbal Gil en el 58 había regresado el año anterior de Italia, de estudiar pintura en Italia, había sido comprado en 520 pesos. Pero la maravilla es que en el 55 el único cuadro que había de Fernando Botero, que era Paisaje de Fiesole, una acuarela de formato pequeño, había costado 300 pesos y lo había tenido que regalar una empresa textilera en la época de la bonanza de la industria textil. Dos empresas industriales y además don Germán Sáenz fueron los que ayudaron a comprar ese cuadro por 300 pesos. Entonces uno se ponía a mirar en el museo de SEA y se acababa en la obra de Enrique Grau, de Armando Villegas, de Lucy Tejada, de Hernando Tejada, y contemos unos que otros grabadores y dibujantes. O sea que no había una representatividad para los años 70, mediados de los 70, de los últimos movimientos, que cuando empezamos a buscar relación con los artistas, sobre todo de la gráfica. La gráfica había llegado a Colombia con la serigrafía, incorporada como una técnica artística por un grupo de pintores que provenían de Bogotá y ya existían los talleres de grabado. Entonces tratamos de que el museo fuera incorporando todo este tipo de manifestaciones contemporáneas. Las exposiciones empezaron a ser temáticas y, repito, con una curaduría. Pero en el año 1979, por resolución, se aprobó el cambio de nombre. Era una discusión que venía entonces de varios años atrás, desde la época de la inauguración de la exposición de la Biblioteca Pública Piloto, y siguió insistiendo el maestro Fernando Botero que él tenía interés en que ese cambio de nombre del museo se diera con rapidez, porque tenía muchas piezas pictóricas y escultóricas guardadas en Europa, en distintas bodegas, y que él quería ser fiel a la palabra empeñada con doña Teresita Santamaría. Esto fue muy complicado. El museo tenía dependencia económica de municipio, departamento y nación. Las discusiones sobre el cambio de nombre, el maestro quería que se llamara Museo de Antioquia y se quitara el nombre de Museo de SEA. Vinieron los trámites jurídicos, el museo tenía en su junta un abogado asesorando a la entidad y otros que asesoraban precisamente a las distintas administraciones que tenían que ver con el cambio de nombre. Llegó un momento crucial en que con esta resolución de 1979 era un hecho el cambio de nombre.
El ministro de Relaciones Exteriores era Germán C. Hernández, el gobernador de Antioquia era Rodrigo Uribe Chavarría y el alcalde de Medellín, el poeta Jorge Valencia. Entonces, el ministro manda al gobernador, primero suspende los auxilios a nivel de la nación, da la orden al gobernador, suspende los auxilios del departamento y este sucesivamente da la orden al alcalde y suspende los auxilios del municipio. O sea, el museo queda sitiado por hambre. Hay una cosa muy simpática y es que el museo tiene un grupo de personal muy reducido, bastante reducido. De contar que, por ejemplo, el aseo del museo y la vigilancia de las salas era ejercido por dos mujeres que provenían del Chocó. Y la vigilancia nocturna la hacía otro personaje, como sacado del testamento del Paisa, de Agustín Londoño, un señor llamado Ramón, campechano, campesino, de alpargata de ruana, de sombrero, de machete al cinto, que llegaba muy temprano a recibir su turno nocturno y desde las 5 de la tarde estaba rondando por la puerta principal para entrar al museo y encerrarse. A él nunca se le podía reclamar nada, ni se le podía dar ninguna orden porque era iletrado. El teléfono no lo sabía marcar, eran teléfonos de disco. Él no recibía ni hacía llamadas y quedaba encerrado dentro del museo prácticamente. A cualquier reclamo que se le hacía, pues este personaje decía que a él simplemente le han dicho que podía ir a dormir al museo, pero que no era vigilante ni nada de eso. Entonces la historia es muy simpática porque cuando llega la primera donación de la obra del maestro Fernando Botero y se adecua a la sala principal, estas dos mujeres chocobanas eran las que cuidaban la obra. Y parecería, como por ahí dice algún cronista, mujeres de tacón en la pared paradas en la puerta de vidrio que resaltaba completamente con toda la arquitectura criolla de esa casa que había sido remodelada por Postobón después de que se había sacado el oro de sus cañerías, pasado mucho tiempo. Era muy simpático porque eran personas que estaban cuidando un patrimonio valioso, pero no sabían ni siquiera la importancia que tenía ese patrimonio. Había que empezar entonces a capacitar a la gente. Llevando al extremo la situación del cambio de nombre, la directora se le ocurrió utilizar la grafía, la ortografía de la época, entonces mandó quitar el letrero de Museo de Sea con Z y puso Museo de Sea con C. Y la pelea pues siguió, que había que bajar el letrero, ella se negaba a bajar el letrero, hasta que un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era el suegro de Fernando Botero, anunció visita, la alcaldía quedaba pasando la calle Calibío, a media cuadra, simplemente la Boca Calle, y la gobernación en el Palacio de la Cultura, en la plazuela Nutibara, donde manda capitán, no manda marinero. Como ella se negaba a quitar los letreros porque no había plata para pagarlo, entonces sencillamente un día, temprano en la mañana, llegó un carro del cuerpo de los bomberos con varios operarios y quitaron el letrero porque el ministro de Relaciones Exteriores en su recorrido iba a pasar por el museo y no podía ver el nombre de SEA colocado en la pared. La situación entonces lleva a que la gente que estábamos con la administración de María Eugenia Villa nos retiramos todos y llega una nueva administración al Museo de SEA. Pero hay que mirar las cosas que son muy simpáticas. Yo como museógrafo me ganaba 5.500 pesos mensuales, María Eugenia Villa se podía manejar, podría tener una remuneración de 7.000 pesos mensuales y la lavada del tapete que estaba en la sala Botero costaba 4.500 pesos cada mes. Entonces a veces pensábamos, vos vas a regalar tu sueldo, regalo el mío para que limpiemos el tapete. Es una ciudad muy incipiente. Los niños empezaban en forma desbordada a visitar el museo porque era un atractivo, la entrada era gratuita y el tapete de la época de invierno era un lavasal, era un pantanero impresionante. Logramos poner una manera de dirigir las visitas y la gente lo que hacía era saltar el tapete que había a la entrada y llegaban con todos los zapatos sucios. La pared de la sala empezó a cuartearse, los cuadros empezaron a subir por los cambios de temperatura. Es demasiado incipiente el museo para mediados de los años 70. Todavía para principios de los años 80, cuando nosotros salimos del museo, hacia 1981-82, el museo prácticamente estaba enclaustrado con enormes dificultades económicas y sin personal especializado porque aquí en Medellín no había ninguna capacidad para atender esto.